Hoy vamos entonces a comenzar con Romanos lección número 4 y se titula El justo juicio de Dios. Y el capítulo 2 de Romanos, versículos 1 al 16, de los cuales hoy vamos a ver la primera parte que corresponde hasta el versículo 5 del capítulo 2. Entonces les voy a leer hasta el versículo 5 nada más de hoy, donde dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Amén. Amén. El versículo central de hoy es el versículo 4, que dice: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La palabra que nosotros debemos recordar. Haciendo una breve introducción, estamos viendo que Pablo continúa abordando el tema del pecado y el juicio de Dios. El pecado, recuerden esta palabra, pecado y el juicio de Dios. Para hacer un poco de memoria, hasta la semana pasada terminamos de aprender el capítulo 1 de Romanos. Y queremos primeramente, para entender correctamente esta epístola y sus comienzos y el planteo teológico de Pablo, tenemos que primeramente tener en cuenta lo siguiente. Pablo está diciendo que existen dos clases de personas. Una de las personas que vimos en el capítulo 1, que acá dice, el capítulo 1 de los Romanos, Pablo señaló los pecados de los gentiles o el pecado de la gente que vive sin Dios. Por lo tanto, el primer grupo de gente que está hablando Pablo son gente sin Dios, gente que viven sin Dios, tanto los gentiles o inclusive judíos, pero que vivan sin Dios, sin conocer y sin importar a Dios. Ese tipo de gentes muchas veces son los gentiles que no creen en Dios y adoran ídolos. Son ese tipo de gentes que cometen en su vida innumerables pecados. Y por eso Pablo está diciendo, este grupo de gente que no cree en Dios, que vive sin Dios, que no le importa a Dios, vive como ellos quieren, cometiendo toda esta clase de atrocidades, de pecados que terminó enumerando en el capítulo 1, está diciendo Pablo, este grupo de personas, tanto de gentiles o toda gente que no cree en Dios, que no obedece la palabra y la voluntad de Dios, estos van a recibir la ira de Dios, porque va a haber un juicio de Dios contra ese tipo de personas, contra gente que viven en desobediencia y sin de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso es pecado para Dios y habrá juicio, dice Pablo en el capítulo 1 que acabamos de aprender. Y a partir del capítulo 2 de Romanos, hay otro grupo de personas. Y esa clase de personas, dice, son los gentiles que quieren vivir con un moral. O sea, son ese tipo de gentes que le dicen a ese grupo de gente del capítulo 1, le señala con dedos a esa gente del capítulo 1, diciendo ellos son pecadores y que ellos se merecen castigo. Y toda esa gente del capítulo 2, que creen ser justos y porque viven de acuerdo a su patrón de juicios, una vida con moral, con justicia. Entre esos tipos de gente que viven con moral, con justicia, que creen justos, se dividen en dos categorías. Primero, gentiles que viven con un principio moral. Y el otro grupo son los judíos que creen en la ley de Moisés. Por lo tanto, podemos aquí ver que hay dos grupos, repitiendo otra vez. El primer grupo del capítulo 1 son aquellos que no creen en Dios, son los que viven sin Dios y viven de acuerdo a su propia filosofía y la manera de vida que es
pecado para Dios, por lo tanto va a haber juicio, castigo, ira contra ellos, está diciendo Pablo. Ahora en capítulo 2 existen aquellos que le dicen a estos primeros pecadores, ustedes delincuentes, que roban, mienten, que cometen atrocidades sexuales, todos ustedes son los que señala con dedo este grupo, el segundo grupo del capítulo 2, que se divide en dos grupos también a su vez, que son los gentiles, que viven con sus principios morales y según su principio moral acusan a este primer grupo. Y también dentro de este grupo de los justos están los judíos, que tienen las leyes de Moisés. Y según las leyes de Moisés también consideran a todos, tanto a los primeros del capítulo 1 y a los gentiles con morales del capítulo 2 también. Los judíos consideran hasta ellos todos pecadores y le señalan con sus dedos a ellos. Teniendo claro este tres grupos de personas, ahora nosotros podemos mejor entender todas estas palabras de Pablo. Entonces, hoy está hablando de estos grupos. Pablo está refiriéndose ahora a este grupo de personas que se creen justos, que viven según su principio moral, o los judíos que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, en particular, la palabra de hoy se refiere a aquellos que llevan una vida moral entre los gentiles y también se refiere a los pecados de quienes adoran ídolos, pero viven con sus principios morales de cada uno. Entonces, estos son a quienes se está refiriendo Pablo. El apóstol Pablo dice que debido a que estas personas son también pecadoras, necesitan el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que quiere llegar Pablo. Todo el mundo es pecador, no solamente aquellos que viven sin Dios, sino aquellos que dicen que viven con principios morales o aquellos judíos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y que señalan a otros, ellos también son pecadores. Y ahora quiero ver por qué, cómo expone Pablo, cómo explica esto, por qué llega a ese criterio. Bueno, esto es un poco la introducción. Entendido esto, vamos a ir a la primera pregunta que se refiere al versículo 1. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de persona juzga a otro? ¿Por qué el que juzga a otro es inexcusable? Dice el versículo 1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Entonces ya está diciendo a aquellos que juzgan a los demás y a aquellos que señala con su dedo a los demás, cuando juzgas a los demás, dice, tú tampoco tienes excusa, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. ¿Por qué a ti mismo? Porque ya que practicas las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo que ustedes que están señalando con dedo y juzgando a los demás, ustedes también están cometiendo los mismos errores. Ustedes también están practicando las mismas cosas. ¿Y cómo van a ustedes condenando y acusando a los otros por sus actos? Y si ustedes están cometiendo los mismos actos, ustedes también se están autocondenando. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso a partir del capítulo 2, Pablo se refiere a los que creen vivir correctamente con sus principios morales, cumpliendo leyes gentiles, o los judíos que cumplen las leyes de Moisés. Gente que creen ser justos. A ellos se está refiriendo Pablo. Pero ellos también, dice Pablo, son pecadores, pues cometen pecados que aparentemente no son pecados externos, visibles, pero ustedes también están cometiendo pecados internos que la gente no ven. Parecerían que ustedes son justos, que cumplen sus días de oración, cumplen sus diezmos, que parece vivir una vida justa y correcta, pero por adentro ustedes están llenos de pensamientos lujuriosos. Ustedes también tienen pensamientos de odio, se enojan, también tienen rencores, ustedes también tienen codicias, envidias. O sea, ustedes, aunque aparentan ser justos, también ustedes por adentro, intrínsecamente ustedes son pecadores también, porque ustedes igualmente son pecadores, es lo que está diciendo Pablo a este segundo grupo de gente. Y lo que nosotros debemos acá prestar atención, porque no solamente
para los ojos de Dios son pecados lo que otra gente ven. No solamente son pecados que son evidentes, visuales. Para Dios también son pecados por lo que cometemos dentro de nuestro corazón o mente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso ustedes también están cometiendo pecados también. Ustedes que señalan a otros, pero ustedes son los mismos. A eso quiere llegar. Entonces, es una cuestión del pecado. Teológicamente, el pecado es mucho más profundo de lo que la gente en común pueden pensar. El estudio, la teología del pecado se llama la amartiología, pero la gente pensaba que el pecado es algo que se comete solamente con el acto, visiblemente. Pablo dice no. Pablo está diciendo más allá. Ustedes que están señalando con dedo, juzgando a los demás, ustedes también están cometiendo los mismos pecados. Por ejemplo, un día una maestra le dice a la clase, chicos, ¿cuánto es 9 por 8? Le dice la maestra. ¿Y cuánto es 9 por 8? Uno levanta la mano y le dice, maestra, 70. Y otro dice, no, 40, le dice. La maestra dice, no, es 72. Y el primer alumno le dice, sí, pero bueno, yo le erré solamente por 2. No como aquel que erró por 32. Yo solamente me equivoqué en 2, estuve casi cerca. Por lo tanto, él se considera menos erróneo porque estuvo cerca de la respuesta correcta y le señala con dedo a aquel que dijo 40. Quiero que escuchen muy bien este ejemplo. O sea, muchas veces nosotros también estamos haciendo lo mismo. Nosotros erramos todavía, decimos 70 y decimos, no, dentro de todo estamos tratando de vivir mejor que aquellos. Pero no, para los ojos de Dios, todos estamos equivocados. Aquel que dijo 72 o aquel que dijo 40, ambos están mal. Pero la gente cree que no, yo estoy mejor que el otro. Al menos yo estoy cerca de la verdad y cerca de lo justo, así que estoy más cerca de la respuesta. Es lo que la gente piensa. Pero Pablo está diciendo, no, se equivocan ustedes. Tanto aquel que dijo 72 o tanto aquel que dijo 40, están todos mal para los ojos de la maestra. Por eso, todos son pecadores, tanto los judíos o los que creen vivir de acuerdo a una moral, o aquellos que viven sin ninguna moral, sin Dios. Son igualmente pecadores, es lo que está diciendo. Por eso, si ustedes están juzgando a los otros, al juzgar a otros, ustedes están autocondenando, porque ustedes también son pecadores. A eso quiere llegar Pablo en esta parte de la epístola. Es decir, que todo el mundo está cometiendo errores, está todo el mundo fuera de la voluntad de Dios. La pregunta siguiente dice, ¿qué hace Dios con el que juzga? ¿Por qué la gente no puede juzgar a otro, no es cierto? Versículo 2 de Romanos dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, contra los que señalan con dedo, juzgan a los otros, se basa en la verdad. El juicio de Dios se basa en la verdad de Dios. Es decir, que Dios juzga con la verdad. La palabra verdad, que se dice en aletheia en griego, la verdad de Dios, aletheia de Dios, a esa verdad se refiere tal cual como deben ser las cosas, como Dios diseñó. Es la voluntad, exactamente lo que Dios quiere que seamos. Eso es la verdad. Ese es el patrón de juicio de Dios. Dios tiene un propósito con el mundo, Dios creó al mundo, Dios creó al hombre y Dios quiere que el hombre viva de acuerdo al patrón de juicio de Dios de esta manera. Y esa manera es lo que es aletheia, es la verdad de Dios. Dios quiere que el mundo viva de acuerdo a este propósito de Dios, a esta manera de Dios. Por lo tanto, Dios juzga de acuerdo a ese patrón de juicio de la verdad de Dios. Por eso, aquellos que juzgan a los demás, señalan con dedo a los demás, son los que señalan de acuerdo a su propio criterio de justicia.
y no con la justicia de la verdad de Dios. A eso se refiere. Por eso, a aquellos que señalan a los demás, dice Pablo, tú también serás juzgado, pero tú serás juzgado con la verdad de Dios, de acuerdo al patrón de juicio de Dios. Y eso es lo que Dios hace con la gente que juzga. Por eso la gente no puede juzgar a otro, porque la gente no puede correctamente juzgar con la verdad de Dios, sino juzga con su propio criterio de justicia, que es errónea también. La gente juzga con sus propias leyes y no con la verdad de Dios. Acá, por ejemplo, yo le puse un ejemplo de las mafias. Por ejemplo, hay una mafia, ¿no es cierto? Y la mafia tiene sus propias leyes de lealtad, sus propias leyes de justicia, las mafias. Y ellos juzgan de acuerdo a sus leyes mafiosas. Y ellos creen que han hecho correctamente la justicia, pero con las leyes de la mafia. Estoy yendo a un extremo, ¿no es cierto? Pero que para la justicia del gobierno, ven que esas leyes de las mafias no son correctas. Las correctas son las leyes de la Constitución, que garantizan los derechos humanos, que garantiza la seguridad, la salvaguarda los derechos del ciudadano, del gobierno, en fin. Esas son las leyes del gobierno. Y las leyes de las mafias no son leyes correctas. Por lo tanto, para dar una justicia al gobierno, va a tener que juzgar con las leyes del gobierno y no con las leyes de las mafias. De igual manera, el mundo o las leyes del mundo también son criterios humanos que se basan según los criterios y los patrones de juicio del ser humano. Y esas leyes que para el ser humano es correcta, no es correcta según la ley verdadera de Dios, la ley auténtica de Dios, que es la verdad de Dios. Como la cosa debería ser, como la cosa fue fundada, como la cosa fue creada con el propósito de Dios de la creación. A eso se refiere la verdad de Dios. Por lo tanto, la vida del mundo, le está diciendo Pablo, de aquel mundo, tanto de los que viven sin Dios o aquellos que viven con Dios, tampoco en realidad están haciendo las cosas correctamente como se debiera de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso ustedes también van a ser juzgados, porque lo que ustedes creen que está haciendo bien, no lo están haciendo bien ustedes tampoco. Porque eso no es la verdad de Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con los judíos que están acusando a Pablo, están tratando de matar a Pablo. Porque para los judíos el criterio de Pablo, para el entendimiento y la lógica y la ley judía, para ellos Pablo era una herejía. Lo que los judíos estaban diciendo no era la verdad de Dios, no era la ley correcta de Dios, no era la voluntad y el propósito correcto de Dios. Aún así, con sus principios equivocados, los judíos, o aquellos principios morales de los gentiles que quieren vivir una vida en el mundo con su propia moral, también están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, a sabiendas de todo esto, lo que quiere llegar a Pablo es que todo el mundo está mal, todo el mundo está equivocado, todo el mundo no conoce la voluntad de Dios. No hay nadie que quiera hacer la voluntad de Dios y la hace correctamente. A eso quiere llegar. Por eso todo el mundo es pecador. La gente no puede juzgar porque no se basa en la verdad de Dios. Y si no juzga con la verdad de Dios, está mal. No pueden juzgar correctamente. Y acá les doy un ejemplo del dueño del gato. Había un dueño que tenía un gatito lindo. Este es un ejemplo, ¿no? Este gatito era tan lindo, era obediente y el dueño lo quería mucho, el gatito. Y decía, uy, ven mi niño, ay, qué lindo mi niño, ven conmigo. Y siempre le daba comida, lo acariciaba. Y cada vez cuando lo llamaba, el gatito iba al dueño. Y este gatito era bien obediente al dueño. Entonces un día el dueño tenía que salir, entonces le da un pescado. Le dice al gatito, ven mi niño, te voy a dar este pescadito. Por favor, cuídalo para que ningún otro animal lo coma. Así que cuídame este pescadito. Y se lo pone frente al gatito. Y se va el dueño. ¿Y el gatito qué va a hacer? Y el gatito dice, bueno, yo amo a mi dueño. Y voy a tratar de cuidar este pescadito. Voy a cuidarlo bien. Voy a guardarlo bien. ¿Va a hacer eso?
el gatito, ¿qué va a hacer el gatito? No puede aguantar, porque en su instinto, en su interior mismo, aunque quiera cuidarlo y no comer, termina comiendo al pescadito. Entonces, esto es lo que un poco muestra cómo somos nosotros, el ser humano. Nosotros somos este gatito, que aunque no querramos, sabemos que está mal, tenemos que obedecerle al dueño, a Dios. Pero este instinto, este cuerpo, esta carne, siempre termina cometiendo el pecado delante de Dios. Y esta es la naturaleza pecaminosa del hombre. Por lo tanto, por más que quiera hacer las cosas bien, termina haciéndola mal delante de Dios y no de acuerdo a la voluntad del dueño, que es nuestro Dios. Y esta es la verdad. Y esta es la realidad que Pablo quiere mostrar a través de esta parte de la epístola. Que en realidad tú que juzgas también te estás autocondenándote, porque tu juicio no es correcto. Tú no te basas en la verdad de Dios. Por lo tanto, en realidad todo el mundo se está equivocando. Y no solamente te equivocas, es lo que está diciendo Pablo en la pregunta número 2. Dice, ¿cómo menosprecian a Dios los que juzgan? Está diciendo que los que juzgan están menospreciando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no juzga a los pecadores inmediatamente, sino que tiene paciencia. Segunda Pedro 3:9. Y después vamos a ver cómo es Dios según Éxodo 34. Versículo 3:4 de Romanos capítulo 2 dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros? Tú dices que eres justo, que dices que vives una vida mejor, que tú no eres delincuente, que vives correctamente. Entonces, Pablo con una pregunta retórica le está diciendo, ¿tú piensas que vas a ser justo entonces? ¿Que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros. Sin embargo, haces lo mismo que ellos. ¿Cómo vas a pensar que tú te vas a salvar del juicio y la ira de Dios si tú también estás cometiendo los mismos errores? No estás haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo. Versículo 4. ¿No ves que haciendo de esa manera, no ves que estás despreciando la riqueza de la bondad de Dios? El hecho de que tú pienses que estás haciendo las cosas correctas, en realidad te estás aprovechando de la benevolencia de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. ¿Por qué? Porque tú no reconoces esa bondad de Dios de esperarte con paciencia para que te arrepientas. Porque si tú no te arrepientes, te estás aprovechando de Dios. Estás despreciando esa gentileza de Dios que te ha esperado, te ha tolerado, esperando para que tú te arrepientas. Si tú no te arrepientes, estás despreciando esa benevolencia, la riqueza y la bondad de Dios. Así que estás mal. Arrepiéntate, es lo que está diciendo Pablo. Por eso en 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. ¿Por qué Dios debería estar hoy día castigando a todos los que están cometiendo pecado? No, está diciendo. Dios tarda en cumplir su promesa de juicio. Está esperando con paciencia. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Pero por qué Dios espera, tiene paciencia? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda Pedro está diciendo, si Dios hoy no está juzgando y castigando, Dios no está tirando bola de fuego de los cielos, no es porque Dios es incapaz, sino porque Dios es paciente, benevolente y está esperando con paciencia, le está dando más tiempo para que mayor cantidad de almas se arrepientan de sus errores, de no hacer la voluntad de Dios. Creen que está haciendo lo correcto, pero no es verdad. Se están equivocando ustedes también. Arrepiéntanse, por favor. Dense cuenta que están equivocados. Cambien de su parecer. Es lo que está diciendo Pablo, en definitiva, a través de estos versículos. Y si vemos en Éxodo 34, 6 al 7, dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Esta parte de Éxodo también está mostrando cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios benevolente, es un Dios de paciencia, es un Dios que quiere bendecir al ser humano, es un Dios amoroso, que si ama, quiere bendecir 1000 generaciones. Pero debido a que es un Dios justo, debo castigar pecados, pero no quiero castigar eternamente. Voy a extenderlo hasta tercera o cuarta generación de castigo nada más. Pero quiero darle oportunidad que se arrepientan y para que vuelvan a mí y para que reciban las 1000 generaciones de bendición. Ese es el corazón de Dios. Este es Dios, es un Dios compasivo, clemente, misericordioso, amoroso, Dios fiel, es lo que está diciendo. Toda esta parte nos muestra la intención verdadera de Dios. Dios tiene que juzgar, no tiene otro remedio, tiene que Dios juzgar con la ira. ¿Por qué? Porque es un Dios de justicia. Dios tiene que hacer justicia porque es un Dios justo. Dios no puede dejar librado así al pecador y el pecado, entonces cualquiera podría pecar y no le pasa nada. No puede hacer eso Dios. Dios tiene que castigar. Pero Dios trata de castigar lo menos posible, dándole oportunidad que mayor cantidad de gente se arrepienta para que reciban bendición y no castigo. Eso es lo que Pablo quiere mostrar. Así que es un Dios benevolente, clemente. Y si no te arrepientes, no te das cuenta de que aquellos ustedes que dicen que están haciendo las cosas correctamente, tanto gentiles como moral, ustedes que creen ser justos, que hacen la justicia, o ustedes los judíos que creen que con la ley de Moisés están en lo correcto y que señalan al mundo gentil como pecadores, todos ustedes están equivocados. Ninguno hace la voluntad de Dios. Por eso, Dios está esperando a ustedes para que se arrepientan, para que ustedes no reciban el castigo. Dios tiene paciencia con su amor, con su compasión. Dios los espera. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si tú no te arrepientes, estás rechazando ese amor de Dios, esa benevolencia de Dios. Estás menospreciando a este Dios que te quiere amar y que te quiere dar esa oportunidad de recibir el perdón a través de tu arrepentimiento. Y si tú no te arrepientes, estás entonces menospreciando a Dios. Es lo que dice versículos 3 al 4. Y pregunta número 3 siguiente, dice, ¿cuál es el problema básico de los que juzgan a otros? ¿Por qué ellos tienen dureza de corazón y no se arrepienten? Entonces dice versículo 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Es decir, la razón por la cual el problema que tienes es que tienes un corazón empedernido y estás obstinado en tu corazón, diciendo que tú eres correcto, que tú tienes razón. Esa obstinación, ese corazón empedernido, ese es el problema tuyo, está diciendo Pablo. Así que ustedes que creen ser justos, que están haciendo las cosas correctas, que están haciendo la voluntad de Dios, que ustedes judíos que están diciendo yo hago la voluntad de Dios, yo cumplo la ley de Moisés, en realidad ustedes mataron a Jesús. Así que por tu obstinación, por tu terquedad y tu corazón empedernido, ese es el problema tuyo. El problema de ustedes es de creer que ustedes están haciendo las cosas correctamente y no lo son. Es lo que dice Pablo. Los que juzgan a otros obstinados en sus propios principios morales o en sus patrones de juicio que difiere de la verdadera intención de la voluntad de Dios, que es la verdad de Dios, en realidad están cometiendo errores y son también ni más ni menos que pecadores ante Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y Dios espera con paciencia que ustedes se arrepientan, pero ustedes no se arrepientan, son obstinados, tercos en su corazón, un corazón empedernido. Pero Dios no lo castiga a ustedes porque quieren darle más tiempo, más oportunidad
a que se arrepientan y se den cuenta de sus errores. Es lo que está diciendo Pablo. Y dice, ¿qué pasa finalmente a la gente que no se arrepiente? Dios espera con paciencia que se arrepienta y que se dé cuenta de sus errores y que haga la voluntad de Dios. Pero si no lo hace, siguen empedernidos, siguen tercos, diciendo que yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo la justicia, esto que estoy haciendo es lo correcto. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Así que, por más que ustedes creen que está haciendo lo justo, dice Pablo, en realidad estás acumulando castigo contra ti mismo. Los que creen ser justos y no se arrepienten, por ende, no se ajustan a la voluntad de Dios, en realidad siguen cometiendo pecado y están acumulando castigo contra sí mismo para el día de juicio de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el arrepentimiento es el único camino de salvación. Porque en definitiva, ¿saben cuál es el origen del pecado? El origen del pecado es de no escuchar a Dios y siempre dejar que el enemigo le guíe su vida. Entonces siempre el hombre va a tener problemas aquí en el pensamiento, de pensar las cosas todo de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Porque uno mismo piensa que lo que está pensando es de uno, pero en realidad le pone el enemigo. Fíjense que la Biblia dice que es Satanás, el diablo le metió en la cabeza de Judas Iscariote para que vendiera a Jesucristo. Así que el enemigo es capaz de poner pensamientos equivocados en contra de la voluntad de Dios en la gente. Tienta siempre. Usted puede decir, bueno, porque Judas Iscariote no creyó en Jesús, pero no solamente en Judas, sino también el enemigo tienta a los creyentes. Si Satanás tentó a Jesucristo, ¿quién somos nosotros para no ser tentados? Estamos siempre expuestos al enemigo que nos tiente en todo momento. Por eso tenemos que estar despiertos y pensar si realmente lo que estoy pensando, lo que estoy procurando o lo que estoy planeando, ¿estoy de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo esto que estudio la Biblia, entiendo la palabra, trato de razonar, entender, esto que entendí, ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿El Espíritu Santo quiere que hagamos? O sea, tenemos que estar siempre atentos, preguntándonos de eso. Siempre nos damos cuenta fácilmente cuando la voz nos dice en la mente, diciendo, tú tienes razón, busca tus derechos. O como tu esposa te dijo de esta manera, cómo te contestó tu señora, cómo tu hijo te va a responder de esa manera. Tú como padre, busca tus derechos, no te dejes que sobrepasen tu autoridad. Todo ese tipo de pensamientos, ¿es seguro que vienen de Dios? O la palabra de Dios dice, no lastimes la sensibilidad de tus hijos. Es lo que dice la Biblia. Pero el enemigo siempre nos dice, busca tus derechos. Si tu esposa te contesta así, trata de mantener tu autoridad, entonces grítale más fuerte todavía. Eso es lo que el enemigo siempre nos trata de persuadir en todo momento. Por ejemplo, de tantas tentaciones que el enemigo nos pone, hasta en eso. Y hasta cuando tratamos de entender, tratamos de rebuscar, de entender la palabra de Dios, de estudiar, también el enemigo nos puede tergiversar, torcer el entendimiento de la palabra. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y todo entendimiento que nos trata de poner nuestro ego allí en lo alto, eso viene del enemigo. Aquel que pensemos que sí, yo creo que soy alguien, yo creo que entendí algo, yo creo que esto, trata de verlo con cuidado. Porque lo que viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien te va a hacer ver que tú no eres ni más ni menos que pecador delante de Dios. Y todo lo que tu mente se te viene puede ser persuadido por el enemigo y muchas veces te equivocas, sin subestimar a nadie, por supuesto. Pero muchas veces nos equivocamos y el Espíritu Santo es quien nos hace ver a nosotros mismos que nos equivocamos, o estamos equivocados.
Muchas veces nos equivocamos, muchas veces creemos que somos alguien, muchas veces creemos que entendimos algo, muchas veces creemos que somos alguien. Pero dice no. Por eso, si es algo que viene del Espíritu Santo, nos va a decir que nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Arrepentir significa sintonizarnos justamente con la voluntad de Dios. Estamos siempre errados. Esto es errar, es hamartia. Estamos errados de la voluntad de Dios. Tratamos otra vez de arrepentirnos y sintonizarnos a la voluntad de Dios exactamente. No 70, no 40, sino 72 exactamente. Tratar de sintonizar exactamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y como no puedes nunca llegar, porque tú eres un gatito, tu carne siempre te va a hacer cometer errores, siempre el carne te va a tirar a tu lado. Por eso, en definitiva, te das cuenta que siempre te equivocas. Es por eso que necesitas perdón. Y todo el mundo es prisionero de pecado. Y todo el mundo necesita salvación, perdón de pecado. Y todo el mundo necesita a Jesucristo. A eso quiere llegar Pablo. Y es verdad. Hoy día todo el mundo, yo necesito a Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre mis pensamientos, mi vida, mi proyecto, todo en realidad de alguna manera está errado. Y eso es, si no es por acción, sino también por nuestros pecados internos, estamos bajo esa persuasión del enemigo. Por eso nadie se va a salvar de la ira de Dios. Si nosotros seguimos obstinados de que sí, yo estoy lo correcto, yo siempre digo la verdad, me parece esto lo correcto, bueno, ya te estás equivocando, porque no puede estar, no puede ser correcto. Es lo que está diciendo Dios. Todo el mundo está bajo el pecado. Por eso lo único que tenemos que hacer es constantemente corrección de rumbo, corrección de rumbo. Cuando la NASA quiere disparar un cohete a la Luna, no es que van a disparar un cohete a la Luna más o menos aproximadamente. Porque con una pequeña desviación en ángulos no va a llegar al objetivo. Por eso tiene que ser exactamente el ángulo exacto de disparo, de lanzamiento, para que llegue en tiempo y en forma a la Luna. Por eso si nosotros no nos arrepentimos, estamos desviados de la verdad de Dios, a la larga vamos a estar muy alejados. Si dejamos pasar esto, vamos a terminar tan alejados de Dios que lo que necesitamos hacer, por eso, cada momento hacer una corrección de rumbo, corrección de rumbo, corrección de rumbo. Y eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que estamos siempre dispuestos a hacer, porque el arrepentimiento es una gran bendición de Dios, que siempre nos ha dado esa bendición, la benevolencia, la misericordia de Dios. Dios nos ha dado la bendición del arrepentimiento, para que siempre tratemos de buscar si lo que estamos pensando, si lo que estamos tratando de hacer está o no de acuerdo a la voluntad de Dios, y oramos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y tratar de corregir rumbo otra vez a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso, el arrepentimiento es el único camino de salvación. Dejar atrás toda mi terquedad, pensamientos equivocados que son diferentes a la voluntad de Dios, y aceptar la voluntad de Dios de perdonar toda idea humana equivocada. ¿Y cómo lo va a perdonar? Toda mi vida pasada equivocada se va a perdonar, y esa es la voluntad de Dios. Cuando creemos en el sacrificio del Santo Unigénito que ha muerto en nuestro lugar para pagar el precio de nuestro pecado con su sangre preciosa. Por eso cada momento nosotros nos postramos delante de la cruz de Jesucristo y decimos: Señor Jesús, vivimos otra vez, nos equivocamos, hoy día también vivimos equivocados, tratamos de no equivocarnos, pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestra carne siempre tira para que siempre estemos pensándolo equivocadamente y no esté acorde a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Corregimos otra vez, nos arrepentimos. Corrección de rumbo, arrepentimiento, confiando en la sangre de Jesucristo que nos va a perdonar ese pecado, ese error, ese pensamiento equivocado. Por eso todo el mundo, no hay nadie que pueda salvarse. Todo el mundo es pecador delante de Dios.
está llevando toda esta explicación de Pablo para llegar a esa conclusión que todos nosotros sabemos. Por eso Pablo está diciendo todo esto, que en definitiva los pecadores son pecadores del capítulo 1, por no cumplir y vivir la vida pecaminosa. Y aún ustedes que están señalando con dedo a aquellos, también ustedes son pecadores, porque en realidad ustedes por afuera parece que están cumpliendo las cosas, pero por adentro ustedes están llenos también de desenfreno, de lujuria, de odio, de rencores, de envidias. Ustedes también son pecadores igualmente. ¿Ustedes creen que no son pecadores porque le erraron solamente en un 2%? No, igual. Todo el mundo es pecador. Ese 2% también está mal. Por eso no señale a los demás. Ustedes son igual para los ojos de Dios. Ustedes son iguales, igual de pecador. Ese es el mensaje que Pablo quiere dar a la iglesia de Roma. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a dejar aquí, esta primera parte termina aquí, y vamos a continuar la semana próxima con la parte número 2, también que viene relacionado con esto, mayores explicaciones, pero lo que dice en el título de esta primera parte, que también el juzgar a otros también no es ni más que pecado para los ojos de Dios. Nadie puede juzgar a otro. ¿Por qué? Porque ustedes también están cometiendo los mismos errores. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? Solo que todos pasamos por ese proceso. Amén. Bueno, así que yo creo que la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiese la cruz de Jesucristo, ni yo, ni ustedes, nadie en el mundo va a ser salvo. En realidad todos estábamos destinados para la ira de nuestro Dios. Por eso amamos a nuestro Señor Jesucristo, declaramos esa bendición de arrepentimiento, de dar gratitud, gracia a nuestro Señor Jesucristo, aceptar y recibir ese poder de la sangre, la salvación en nuestro corazón y espíritu, y vamos a agradecer al Señor Jesús. Pastor, Sí, una pequeña pregunta para una respuesta breve. Para sí, ser adelante, sinceramente, adelante. ¿el arrepentimiento es un don del Espíritu Santo o es un don de Dios que le da al ser humano? ¿Trabajan en conjunto o es 100% obra del Espíritu que provee el arrepentimiento o es algo del corazón del hombre? Bueno, primeramente el Espíritu Santo es Dios, o sea, nuestro Dios es uno, ¿no es cierto? Así que Dios, tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo es todo uno, es el mismo Dios, porque todos trabajan conjuntamente en forma igual, simultáneamente o tal vez trabajen en diferentes tiempos, pero en definitiva es la misma voluntad del mismo Dios. Y el arrepentimiento, yo creo que el arrepentimiento lo debe hacer el ser humano, darse cuenta, basados en la conciencia que Dios le puso al ser humano. Es decir, uno se da cuenta cuando está haciendo las cosas mal, pero hay una terquedad, hay un pensamiento aquí que el enemigo le siembra, y es cuando el hombre es llevado y le hace caso al enemigo y no trata de arrepentirse. Yo le quiero dar un ejemplo simplemente de ustedes cuando leen Éxodo. Ustedes leen Éxodo y van a ver cómo el pueblo de Israel salieron de Egipto, vieron que Dios les hizo cruzar el Mar Rojo en medio de sus ojos. Todo el ejército del enemigo del faraón fueron sepultados en el agua del Mar Rojo. Vieron todo eso. Aún así, el pueblo de Israel sigue protestando, sigue quejándose contra Dios. Cuando uno ve eso, y yo digo, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Hace 3 días acaban de ver la gran obra milagrosa. Ellos cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca y viendo el Mar Rojo a su alrededor como una pared de agua, vieron eso y todavía siguen protestando contra Dios, no creyendo en la palabra de Dios, no creyendo en la promesa de ese Dios poderoso. Y yo digo, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué son? ¿De bajo coeficiente intelectual? ¿Son necios para no entender lo que está ocurriendo? A veces, no sé si no se dan cuenta ustedes cuando leen Éxodo, dicen,
Pero ¿qué pasa con estos israelitas? ¿Son tontos todos? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Y no se arrepienten, no se dan cuenta. Y cuando Dios lo lleva a Cades Barnea y dice, bueno, vayan a tomar la tierra de Canaán. ¿Y qué le dice? No vamos a tomarla. ¿Y qué pasa? ¿No le parece primero tenemos que ir a explorar esa tierra? No sabemos si vamos. Esa es una excusa. No quieren. Pero yo digo, ¿por qué a lo largo de todo el Éxodo? Y yo realmente digo, qué tercos que son estos. ¿Nacieron todos tercos, todos rebeldes? ¿O son de bajo coeficiente intelectual? ¿Y eso por qué? Porque aquí el enemigo está constantemente presente en ellos. Los enceguecen, les hacen primero no ver, no es primeramente el objetivo de su vida, no es primeramente la voluntad de Dios de ir a Canaán. No, mi voluntad, mi prioridad es que mi familia, lo mío primero, mi cuerpo, mi sed, mi hambre, es lo primero. Entonces, en ese contexto, el ser humano tiene esa conciencia que Dios le ha dado para tratar de ver la verdad de Dios y arrepentirse. Y Dios le hace arrepentir, a veces le da oportunidad de arrepentir. Pero ¿quién toma la decisión de arrepentimiento? El ser humano. ¿Sí? Pero Dios le da oportunidades. Porque si el ser humano se arrepiente porque Dios lo arrepiente, eso no es ni más que un robot. Dios lo programó y tú te arrepientes ahora y se va a arrepentir. No es así, Dios no quiere eso. La relación que Dios quiere tener con el ser humano es que Dios nos ha dado nuestra propia conciencia, nuestra propia personalidad. Y es donde hay esa relación de ida y venida. Dios quiere esa relación, no con un robot. Si uno se casa con un robot y un robot dice lo que yo le programé y dice eso, y eso no es una relación correcta, ¿no es cierto? Por lo tanto, para hacerla corta, la decisión está en la mano del hombre. Está en la decisión de la mano del hombre, de la mente del hombre, de tomar o comer o no de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, pastor. Yo para terminar la idea, yo por mucho tiempo tuve esa duda. ¿Por qué Dios condena a la humanidad por algo que no pudieron evitar? Es decir, está en la naturaleza del ser humano cometer pecado. Entonces, si el ser humano no puede evitarlo, ¿cómo es posible que seamos condenados por algo que de ninguna otra manera no podemos dejar de hacer? Entonces, es como decirle al cerdo que no se revuelque en el lodo, condenarlo porque se revuelca en el lodo, pero está en su naturaleza, no lo va a hacer. Pero ahora que usted me acaba de dar una nueva idea, yo puedo ver que no es tanto el hecho de que hayamos pecado, sino el hecho de que no queramos arrepentirnos. Exactamente. Porque todos vamos a pecar, y Dios lo sabe, pero podemos arrepentirnos. Eso sí podemos hacerlo. Dejar de pecar no podemos hacerlo. Exacto. Pero arrepentirnos sí podemos. Exactamente. Entonces finalmente somos culpables de no arrepentirnos. Pero si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, hasta somos perdonados, hasta somos salvos. Amén. Y hasta eso no Amén. lo quieren hacer el hombre. ¿Y por qué no lo quiere hacer? Porque es persuadido tercamente por una fuerza invisible que lo está metiendo acá. No lo creas. Tú eres, no, yo soy ateo, no creo en eso, ¿no es cierto? Soy escéptico, ¿no? Como si fuera alguien, ¿no? Yo soy alguien superior, ¿no? Yo no voy a dejar engañarme de esas cosas de los religiosos, ¿no? Como diciendo que uno es superior. No, todos esos tipos, esa forma de pensar son engaños del enemigo. No hacen ver la verdad de las cosas. ¿Amén? Bueno, vamos a agradecer al Señor. Entonces cerramos nuestros ojos y decimos, Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador. En esta noche, otra vez, Señor, te honramos tu nombre maravilloso. Nombre sobre todo nombre. El nombre que ha venido a darnos esa libertad y ver la verdad de las cosas y no caer en la tentación y el engaño del enemigo Satanás y su demonio. Señor, gracias te damos por la bendición en esta noche de tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta noche y que esta palabra de Romanos otra vez, que nos abra más acerca de tu verdad y que nos acerquemos más nuestro corazón y espíritu a tu verdad, Señor, y que cada día nos arrepentamos, tratar de corregir nuestros pensamientos, corregir rumbo hacia ti, Señor, y para que sigamos haciendo tu voluntad y que nuestra vida
en nuestra vida se haga tu voluntad, que tu reino se haga aquí en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, os bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.